Bien, muy buenas tardes, Iglesia 1. Los saludo hoy día. Vamos a continuar con nuestra serie Redención a través del sufrimiento. Una serie que nos invita a prestar especial atención a partir de la historia de José, las cosas que el Señor hace en nuestra vida y cómo el Señor también se mueve a través de la historia con su pueblo. La historia de José sigue. Nosotros vimos la semana pasada que José quedó en la cárcel, injustamente preso, esperando un juicio que se demoró años en llegar. La verdad es que el tiempo que él estuvo en Egipto, en total, desde que él salió de su casa, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos que primero intentaron matarlo y finalmente uno de los hermanos intercedió para que en vez de matarlo lo vendieran como esclavo, ¿sí? Nada muy loable, digamos, obviamente, pero por lo menos no lo mataron, así que lo venden como esclavo y se va a Egipto. Desde que lo venden como esclavo hasta que él se vuelva a encontrar con sus hermanos, pasan 20 años. Él tenía aproximadamente 17 años cuando es vendido como esclavo y cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, él ya es un gobernador de Egipto y tiene aproximadamente 37 años. Sin embargo, en el periodo desde que él llegó a Egipto hasta que él está en la cárcel, en total son aproximadamente 13 años. No sabemos cuánto tiempo él estuvo en la casa de Potifar y cuánto tiempo en la cárcel, pero al parecer debe haber trabajado unos 4 a 5 años con Potifar, tal vez un poquito más, y el resto del tiempo, casi 8 años, él los pasó en la cárcel injustamente allí, acusado de una violación que él nunca hizo. De hecho, fue todo lo contrario. La esposa de su patrón, aquí nosotros no tenemos que considerar que era solamente una jefa, o sea, era una sociedad esclavista, esta era la dueña de él, ella le exige que se acueste con él. Él se resiste, dice que no va a cometer ese pecado tan grave, dice que él no quiere fallarle a su señor, que le ha confiado todas las cosas, que es Potifar, el esposo de ella, pero lo más que le preocupa es que él no podría hacer ese pecado contra Dios. Y esa es la preocupación principal de José. Así que por lo tanto José, con los ojos puestos en Dios, le dice a ella que no, él hace lo correcto. Y ahí tú pensarás, como hizo lo correcto, le debe haber ido bien. No, le fue mal haciendo lo correcto. Por hacer lo correcto, lo acusaron injustamente de haber intentado violar a la esposa de Potifar. Su patrón se enoja, más que su patrón, su amo, su dueño, se enoja tal vez porque conocía a su esposa, sabía la situación que estaba ocurriendo, pero tampoco podía hacer nada porque José era un esclavo. Así que lo manda a la cárcel, lugar que no era de castigo. La cárcel como castigo, la reclusión como pena, solo existe desde el siglo XVIII en adelante en la sociedad occidental. Antes de eso, la cárcel era solamente el lugar donde tú esperabas a que te dieran un juicio. Y cuando finalmente el juicio salía y la sentencia del juez salía, entonces generalmente era si habías robado te cortaban las manos, ¿sí? Si habías violado te cortaban otra parte, y si habías intentado violar a una mujer aristócrata, como en este caso, era la pena de muerte, ¿sí? Así que José queda largo tiempo, cerca de 8 años, quizás más, en la cárcel, lo cual nos hace ver que al parecer Potifar cachó lo que estaba pasando, pero tampoco podía hacer más dentro de ese sistema. Así que él va, se deshace de un esclavo bueno que él tenía, probablemente el mejor esclavo que él había tenido en su historia, y él se tiene que deshacer de él, lo manda para la cárcel, pero nunca se encarga de que efectivamente él sea enjuiciado. Ahí se queda él en la cárcel. Así que vimos que el texto bíblico era muy interesante en el capítulo 39 de Génesis, porque nos dice cerca de 8 veces Jehová estaba con él, el Señor estaba con él, Yahvé. Hay varios nombres en la Biblia para Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Yahvé, también traducido en alguna versión un poco más antigua, Jehová, es el nombre propio de Dios, con el cual Él siempre se revela como un Dios cercano, que se relaciona personalmente con su pueblo para tener comunión con los que son sus hijos. Y Yahvé estaba con José y a José le iba bien. Hasta ahí nuestra teología se mantiene bien, ¿cierto? Pero entonces dice que José es tentado, resiste la tentación, es fiel a Dios y por su fidelidad y su obediencia a Dios es injustamente tratado y es enviado a la cárcel y le va mal por obedecer a Dios. Y ahí nosotros decimos, Dios habrá dejado de estar con él. Ahí en la teología de muchos de nosotros empezamos a decir, algo hizo José que estuvo mal. No puede ser que así nomás le haya llegado a la cárcel. Se portó mal, pecó.
Ok, a lo mejor no se acostó con la mujer de Potifar, pero igual la codició en su mente y Dios lo castigó por eso. Empezamos a darle vuelta a la cuestión y no es así. La Biblia nos muestra claramente en el relato bíblico la integridad de José y cómo José tenía puestos sus ojos en Dios en este caso. No estamos diciendo que José era sin pecado. De hecho, conocimos algunos pecados de él en su juventud, ¿cierto? Al inicio de la historia, de cómo él, por ejemplo, difamaba a sus hermanos, ¿cierto? Cómo él levantaba calumnias acerca de ellos, etc. Cómo él era un cabro chico arrogante, ¿cierto? Todas esas cosas las tenía José. Entonces la Biblia nos está mostrando un José sin pecado. Pero también la Biblia es honesta, es transparente y nos muestra aquí que José resistió la tentación, José obedeció a Dios y no fue porque él obedeció que le fue bien. Así que lo primero que viene a romper en nuestra teología, en nuestros conceptos teológicos, el texto bíblico, es la idea de que tú debes obedecer a Dios porque así te va a ir bien. Es la idea de que a los que les va mal, algo hicieron, pecaron, algún pecado tienen. Debemos nosotros tener mucho ojo con esa pobre teología que no tiene absolutamente ningún concepto bíblico. Pero ¿por qué el corazón humano tiende a interpretar las cosas de esa manera? Porque la tendencia humana es a pensar en términos de castigo y recompensa. Es una tendencia de nuestra naturaleza, pensar en términos de castigo y recompensa. Si lo hago bien, tengo recompensa. Si lo hago mal, seré castigado. Así que la historia de José, hasta donde la dejamos la semana pasada, es José en la cárcel. Pero ahí entonces el texto nos dice que cuando José estaba en la cárcel, allí Yahvé estaba con él. Entonces el texto nos muestra que no solamente Dios está con nosotros cuando nos está yendo bien, Dios también está con nosotros cuando nos está yendo mal, muy mal. Y Dios estaba con José en ese momento. Y Dios bendijo a José allí. Y él tuvo que quedarse allí esperando por largo tiempo. Y mientras él estaba allí en la cárcel, ocurrió una situación muy interesante. José termina siendo dejado a cargo de los demás presos en la cárcel. Imagínense lo triste que debe haber sido para José. Llegaba gente, pasaban algunos días, tal vez algunos meses en un otro caso, y finalmente salía la sentencia de las personas y se iban. El que iba a pena de muerte iba a pena de muerte, el que iba a que le cortaran las manos iba para que le cortaran las manos, etc. El que salía absuelto porque se demostraba que era inocente era absuelto, y todos llegaban y se iban, y José se quedaba. ¿Se fijan? No es fácil el tema, ¿ah? Así que él tiene más encima y él se queda a cargo de atenderlos. Él queda en una posición muy curiosa, muy extraña. Él se queda a cargo de los otros presos, trabajando para los gendarmes, de alguna manera. Y él allí entonces se queda a cargo de los otros presos. Y en ese contexto llega un día dos personas súper clave y súper importantes. Uno de ellos era el copero del rey y el otro era el jefe de los panaderos. El copero cumplió una función súper clave, tanto así que en muchos relatos antiguos y muchos descubrimientos que se han hecho al respecto de la historia antigua, nos muestra que los coperos incluso llegaban a ser una especie de consejeros del rey. ¿Por qué? Porque el copero tenía que ser alguien de mucha confianza. El copero era el que revisaba el vino y el agua, todo lo que bebía el rey. Pónganse en la posición, el rey era un compadre muy poderoso, era un tipo que tenía un poder absoluto, era un tipo que, en fin, era muy complicado, como para cualquier persona que tiene un poder grande, era muy complicado para el rey estar ahí. Así que más de alguien quería matarlo, más de alguien quería hacerle daño, más de alguien intentaba algo como eso. Así que, ¿qué es lo que hace en este sentido el copero? Era revisar y cuidar de que nada estuviera envenenado de lo que el rey bebía, especialmente el vino. Así que este es el copero. Y el panadero, el jefe de los panaderos, es el otro que llega a la cárcel. No hay mucho que explicar aquí. El que está a cargo de toda el área de la cocina, en uno de estos jeroglíficos que hay en Egipto, contando un poco sobre la cultura, hablaba de cerca de 318 tipos de panes que tenían en Egipto. ¿Ah? Bacano, ¿no? Así que este tipo estaba a cargo probablemente de seleccionar qué es lo que iban a preparar ese día para el rey, qué es lo que iban a preparar el día siguiente. Los dos llegan ahí a la cárcel y llegan ahí acusados de haber intentado algo contra el rey. Al parecer había una conspiración contra el rey y sabían que uno de los dos tenía que estar a cargo, o el copero
o el jefe de los panaderos, porque eran personas muy cercanas y que vivían en la corte. Así que uno de ellos dos era el que estaba, de alguna manera, siendo instrumento de una conspiración contra el faraón. Los mandan a los dos a la cárcel hasta que el tema se resuelva. Mientras están en la cárcel, José está a cargo. ¿Se acuerdan? José era el compadre que llegaba, salía, iba a comprar el pan a la esquina, volvía y después se encerraba él mismo ahí y le tiraba la llave al guardia. ¿Sí? Ese era José. Entonces, José llega ahí y un día, en la mañana, estaban el jefe de los coperos y el jefe del panadero estaban perturbados los dos. Y él les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué los noto más complicados, preocupados hoy día que cualquier otro día? Dice que tuvimos un sueño, cada uno de nosotros tuvo un sueño. Y no sabemos qué significan y estos sueños nos preocupan. Entonces José les dice, bueno, Dios es quien da los sueños y Dios es quien da la interpretación de ellos. Así que, ¿qué les parece si ustedes me cuentan un poco sobre sus sueños para que yo pueda entonces ver y si el Señor me da la sabiduría poder interpretarle a ustedes lo que esto significa? Así que lo que ellos hacen es exactamente eso. Ellos vienen y le cuentan a José, le cuentan sus sueños. El copero cuenta primero diciendo que habían 3 racimos de uvas y que entonces él viene y tomaba este racimo de uva y lo exprimía en su mano, se transformaba en vino de inmediato y los 3 racimos de uva se transformaban en vino y con ese vino en la copa se lo servía al rey, al faraón. Ahí José le dice, mira, esos 3 racimos son 3 días. Dentro de 3 días tú vas a ser restituido en tu cargo y vas a volver a estar sirviéndole vino al rey. Ahí el panadero, al escuchar que la Biblia es muy interesante, esto lo dice de esa manera en el capítulo 40 de Génesis. Cuando el panadero escuchó que era favorable la interpretación para el copero, él dijo, voy a contar mi sueño entonces. Así que le cuenta su sueño, y su sueño era de que él tenía 3 canastos, ¿sí?, de mimbre sobre su cabeza, con pan. Una costumbre muy propia de los egipcios. De hecho, algunos de estos dibujos y todo de la cultura egipcia, donde están los jeroglíficos, muestran a los panaderos cargando el pan en una canasta sobre su cabeza. Y él estaba allí, con estas 3 canastas sobre su cabeza, y llegaban las aves a comerle el pan. Y se comían el pan que estaba sobre su cabeza. Entonces, José le dice, mira, las 3 canastas son 3 días también, al igual que el otro. Solo que las noticias no son buenas. Dentro de 3 días... resulta que a ti te van a ahorcar, van a pedir tu cabeza. Y después las aves de rapiña del cielo van a venir a comerse tu cadáver que va a quedar colgado en la plaza. Ahí queda. Pasan los 3 días, el rey está en una fiesta y de repente se acuerda de esto y dice, algo ocurre ahí. Y entonces él se entera, alguna noticia le llega, la Biblia no nos da detalles, pero en medio de esta fiesta es cuando entonces Faraón decide honrar al copero y matar al panadero. Y ocurre exactamente 3 días después de los sueños que ellos tuvieron. Así que, ¿qué es lo que le dice José? Antes de que el copero se vaya, acuérdate de mí. Ese aspecto es clave. Le dice, acuérdate de mí, por favor. Cuando tú te vayas para allá y vuelvas a atender al rey, acuérdate de mí. Yo estoy aquí injustamente. Me acusaron de algo que yo no hice. Y además, estoy en este país injustamente porque me intentaron matar en mi tierra, mis propios hermanos. No me mataron, pero me vendieron como esclavo aquí. Acuérdate de mí para que me liberen de acá. Ok, le dice el copero. El copero, restituido a su posición, llega allá, estaban en medio de una fiesta, probablemente mucho vino que servir, se le olvidó. El tema es que no se le olvidó ese día, se le olvidó por 2 años. Así que pasaron 2 años y el copero no se acordó de José. Ahí entonces uno dirá, bueno, José tiene que seguir esperando. Pero es entonces cuando nosotros vemos que pasados de estos 2 años, la escena cambia de foco. Esta escena que estaba enfocando en José, de repente se va para la corte y nos habla de Faraón. Sin ningún nexo aparente. No sé si se fijan en eso. Toda la historia de José, hasta el capítulo 40, son de cosas que le ocurren a José o alrededor de José directamente. Pero de repente la escena cambia y en el capítulo 41 nos cuenta que un día Faraón tuvo un sueño en su corte y nada que ver, José no está ni cerca. ¿Qué tiene que ver esto? Y aquí nosotros empezamos a ver que cuando Dios tiene el propósito de bendecir, de exaltar, de levantar a aquellos que están caídos, Dios va a mover lo que tenga que mover en el mundo para hacerlo.
Dios va a mover lo que sea necesario. Si es necesario una crisis mundial y que la bolsa de Wall Street caiga para que alguien aquí se convierta, Él lo va a hacer. Porque Él mueve todo el mundo cuando Él tiene un propósito. Y lo que Dios hace es que en un momento le trae un sueño a Faraón. Y este sueño es muy interesante. Primero, recordemos, Faraón es un pagano absoluto. Lo primero que tú tienes que recordar es lo siguiente: es un pagano, pero un pagano que está en el poder. Muchas vidas dependen de él. Muchas vidas dependen de él. Y este no es el único caso, no solamente lo vemos con Faraón, lo vemos también con Nabucodonosor, lo vemos con otros grandes reyes, importantes personajes del Antiguo Testamento, que eran totalmente paganos, sin temor de Dios, no amaban a Dios, pero Dios les da revelaciones, con el propósito de que todo el pueblo que está bajo su cuidado no perezca, no muera. Es muy interesante notar eso. Es como que Dios le da gracia a los gobernantes. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a orar por los gobernantes. No importa si te gusta o no te gusta, no importa si es cristiano o no es cristiano. Nuestro deber como creyentes es orar por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor los guíe en las decisiones que deben tomar. Es mucha gente que depende de ellos. Y yo no puedo tener una actitud estúpida, infantil, de simplemente, a mí no me gusta, no estoy ni ahí, no voy a orar. O si voy a orar para que se muera. ¿Sí? Obviamente que eso es una estupidez. A ti podrá gustarte o no gustarte quien está en el poder, pero al estar en el poder hay mucha gente que depende de él. Oremos por los gobernantes. Es una exhortación de Pablo que tiene mucho que ver con todos estos casos del Antiguo Testamento. Y aquí nosotros tenemos un faraón a quien Dios le revela algo, porque ese era el imperio más importante de esta época, y mucha gente, no solo los egipcios, mucha gente de otros pueblos se va a salvar gracias a esto. Entonces aquí nosotros aprendemos otra cosa. Que sí, Dios te conoce por nombre y apellido. Dios te conoce y sabe exactamente quién eres. Dios te conoce y te ama conociendo toda tu historia de vida. Y va a mover todo lo que sea necesario para alcanzarte, para tocarte, para renovarte o transformarte. Pero también es verdad que Dios te va a incluir en planes y propósitos que son más grandes que tu vida. Entonces es hora de dejar de mirar el ombligo. Y quizás fue por eso que José tuvo que pasar 13 años de sufrimiento. Para que este cabro chico, arrogante, autosuficiente, con los ojos demasiado puestos en su propio ombligo, aprendiera a entender que hay cosas mayores que él. Y después de 13 años, Dios lo puso en el lugar que tenía que ponerlo. Cuando su carácter había sido refinado por el fuego. Y es lo que nosotros vemos aquí en el 41. Dios hace que Faraón tenga un sueño. No tiene nada que ver con José. Pero este sueño que Faraón tiene le está preparando para tomar importantes decisiones como gobernante para lo que va a venir después. Pero nadie le puede interpretar estos sueños. En primer lugar, él ve unas vacas. Dice que él estaba parado a la orilla del río Nilo. Y allí en el río Nilo resulta que salen. Siempre habían dicen que es una costumbre, no sé si hasta el día de hoy existe, pero que era muy común ver que las vacas, para huir un poco del calor, se metían al agua. Entonces que salen del agua 7 vacas. Es muy interesante cómo es, porque dice que eran hermosas y gordas. Y las otras eran feas y flacas. Es como un parámetro de belleza contrario al nuestro actual, ¿o no? Qué estúpido lo que dije, no importa. Eso fue una estupidez, no me hagan caso. Me llamó la atención nomás. Para que vean, los parámetros de belleza no son absolutos, ¿entiendes? Son relativos. Así que se salen ahí estas vacas, bellas y gordas, ¿sí? Y empiezan a pastar, y llegan otras 7 vacas del río flacas. Y se tragan a las grandes, a las gordas, y siguen siendo flacas. Este sueño obviamente lo perturbó, esta escena bizarra. Despierta a Faraón, pero después vuelve a dormir. Y cuando vuelve a dormir, ahora él ve que hay una rama de trigo con 7 espigas. Y estas 7 espigas, bonitas, llenas de grano, son también tragadas por otras espigas que estaban quemadas y sin grano. Entonces, él
se despierta el otro día sumamente preocupado y llamó a todos los más capos y bacanes que habían en Egipto. Y aquí hay que tener mucho ojo, no hay que mirar a huevo la sabiduría egipcia, ¿sí? Mucho de lo que se ha descubierto al respecto de la cultura egipcia nos habla de una cultura sumamente refinada, una cultura en la cual los sacerdotes no eran solamente personas que llevaban a cabo los rituales de los templos paganos. Los sacerdotes cumplían una función similar a la que cumplirían hoy día los profesores universitarios. Ellos lo que hacían era entrenar a los mejores, no a cualquiera, solo a los mejores, en conocimientos muy antiguos con respecto a la crecida del río, con respecto a las posiciones de las estrellas, no por una mera superstición astrológica, sino porque realmente había observación astronómica. Y hay mucho conocimiento que viene de Egipto y que hasta el día de hoy ha perdurado con respecto a los ciclos de la naturaleza, la mejor época para cosechar, los mejores medios para cosechar. No tenemos que olvidar que Egipto está al lado del desierto. Si no es por el río Nilo, esta cuestión sería un desierto. El río Nilo es lo que le permite que allí sea fértil. Y allí se desarrolla no solamente un pueblito, sino una cultura, una civilización, una verdadera civilización. Ni hablar de la complejidad de las pirámides y de todo lo que ellos construyeron. Entonces, cuando ustedes piensen en sabios egipcios, no piensen en un montón de chamanes brutos, digamos, ¿eh? En buena onda, pero no es eso, ¿sí? No son un montón de druidas de Europa del Norte, ¿me entienden? Estos compadres eran realmente secos y habían transmitido, gracias a la escritura, habían transmitido este conocimiento generación a generación. Eso les da una ventaja, el tema de tener su propia escritura, que eran los jeroglíficos, ¿sí? Así que se transmiten este conocimiento de muchas generaciones y no pueden resolver el tema. No pueden resolverlo, no pueden decirle lo que significa, no son capaces de decirle a Faraón lo que significa. Y entonces el copero, 2 años después, uy, se me olvidó algo. Ahí se acordó. Dijo, mire, ¿sabes qué? Hay un compadre hebreo en la cárcel y resulta que él nos interpretó los sueños a mí, al panadero jefe, y ocurrió tal cual como él dijo. 3 días después de que tuvimos el sueño, yo fui restituido a mi cargo. 3 días después de que tuvo el sueño el panadero, él fue ahorcado y su cadáver se lo comieron las aves de rapiña. Así que este hombre sabe interpretar sueños. Mándenlo a llamar. Así que Faraón lo mandó a llamar de inmediato. Es súper bonito ese texto porque nos dice que apenas se entera José, José se afeita y se cambia de ropa. Es muy bacán eso. Él estaba mucho tiempo en la cárcel, tiene la oportunidad y obviamente tiene que presentarse ante el Faraón. Así que al presentarse ante el Faraón, él va, se afeita, se cambia de ropa, se pone su mejor pinta y llega allá. Tal vez una ropa prestada, ¿cierto? ¿Ya? Y él llega ahí, fíjense en esto, recuerden que el jefe de todo el sistema carcelario de Egipto era Potifar, justamente. Y la Biblia nos muestra que él habla con el jefe de las cárceles. O sea, al parecer, la amistad entre él y Potifar siguió. Miren qué interesante eso. El texto bíblico nos daría a entender que la amistad entre José y Potifar siguió. Solo una demostración más de que Potifar no le creyó a su señora. Sin embargo, él no podía mantenerlo ahí por las leyes que existían en el sistema. Así que tal vez Potifar le prestó una ropa, no lo sabemos. Pero él se fue a presentar ante el Faraón, llega allá y Faraón le cuenta el sueño. El Faraón le contó sus sueños y él le dice, miren, sus sueños son uno solo. Y significa que van a venir 7 años de gran abundancia. El hecho de que hayan sido 2 seguidos, incluso le dice José, es porque Dios se apresura a hacerlo. Y tal vez justamente eso está ocurriendo en ese momento. Faraón se siente que tiene un poder especial tal vez. Tal vez Faraón esté diciendo, wow, bajo mi mano y bajo mi reinado la cosa está prosperando. Los granos están creciendo abundantemente, no está faltando nada, las cosechas están produciendo una cantidad extraordinaria. Pero aquí Dios le está dando un mensaje a Faraón, le está diciendo, Dios es el que le está dando la prosperidad a Egipto. Pero tenga cuidado, son solo 7 años. Después de estos 7 años van a venir 7 años de escasez. Y estos 7 años de escasez va a ser tal el hambre, tan terrible, que la gente va a buscar alimento por todos lados y no lo va a encontrar. Eso es lo que Dios le está avisando a usted. Pero Dios le avisó para que usted haga algo al respecto. Y yo le doy una sugerencia, le dice José. Esa parte es bacán. José era muy seco. Aquí nosotros vemos José maduro, claro. Nosotros vemos que José, por ejemplo, no está nervioso innecesariamente delante del faraón. Él se presenta con una cierta autoconfianza, pero que no es arrogante.
El faraón le dice, así que tú puedes interpretarme el sueño. Dime, joven sabio, la interpretación del sueño. José al tiro dice, no soy yo, es Dios. Primero, no es fácil decirle no a un gobernante. En la antigüedad, rey, soberano. Pero le dice, no soy yo el que le va a interpretar. Es Dios. En segundo lugar, como él muestra claramente que viene de Dios la interpretación. Él le dice la interpretación al faraón, se la cuenta y le sugiere que entonces ellos hagan algo, que almacenen el grano y que designe a personas por regiones dentro de Egipto para que allí entonces cada una de estas personas, a cargo de alguien que esté a cargo de todos ellos, estas personas recojan el grano, se construyan graneros más grandes, se aumenten los graneros y allí entonces ellos vayan guardando y que guarden 1/5 de todo lo que se va produciendo. ¿Sí? Entonces a medida que se va produciendo, se va guardando 1/5 de todo. Porque va a ser tal la abundancia que no va a faltar. Así que hay que guardar. Y al guardar, después de estos 7 años se hayan terminado, entonces va a haber suficiente grano para poder sobrevivir los otros 7 años de escasez. Así que Faraón se da cuenta que José no solamente interpreta los sueños, sino que José además es muy sabio. Así que lo designa a José como aquel que va a estar a cargo de administrar todo este sistema que él mismo propuso. Y él dijo, no vamos a encontrar a nadie más sabio en Egipto que él. Y eso ha quedado en evidencia porque yo llamé a todos los sabios bacanes de Egipto y no me supieron interpretar el sueño como él lo hizo. Y además de interpretar el sueño, él también me está dando una solución. Así que Faraón viene y contrata entonces a José. Y José pasa a ser el segundo después de Faraón. Entonces Faraón le dice, esto es un tema tan importante que tú tienes que hacerlo con mi autoridad. Y le entrega su anillo, que era con el cual firmaba el faraón, con su sello, lo firmaba, ¿cierto?, sobre cera, con ese anillo, cualquier carta que venía con ese anillo era una carta oficial del faraón. Y le entregó su anillo a José para que José entonces tuviera pleno poder para llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. El capítulo 41 nos cuenta lo que José hizo. Dice que José entonces se hizo cargo de todo. Y dice que ocurrió algo muy curioso. Faraón le vistió con ropas, ¿sí?, de alguien propio de la corte, lo subió a un carro y lo presentó ante todo el pueblo. Y dice que el pueblo se inclinó cuando pasó José. ¿Sí? Como una reverencia, no una señal de adoración, como una reverencia a un gobernante. Fue exactamente lo que él había soñado cuando tenía 17 años, que se iban a inclinar delante de él. Pero ahora José estaba listo para que se inclinaran delante de él. El cabro chico de 17 años no tenía el carácter. Pero ahora el hombre de 37 años que pasó por la cárcel, que fue acusado injustamente, que por obedecer a Dios le fue peor, tiene el carácter suficientemente probado para poder encarar esta situación con la madurez necesaria. No se le subieron los humos a la cabeza cuando todos vitoreaban su nombre. Él sabía exactamente por qué estaba allí y, más importante, para qué estaba allí. Así que él vino, hizo esta distribución por cada una de las regiones de Egipto, dejó a personas encargadas, mandó a construir graneros y mandó a almacenar 1/5 de toda la producción de cada año. Así que cada año se guardaba 1/5. Y llegó a un punto en que ya no se podía contabilizar más, porque la abundancia era tanta que ya no sabían cuánto era. Así que simplemente iban construyendo los graneros y guardando. Así fue la abundancia. Y más de alguien debe haber dicho, ¿y por qué diablos guardan tanto? Más de alguien debe haberse enojado. Debe haber dicho, oye, pero fíjense cómo está esta situación. Tenemos tanto, hay tanta abundancia. ¿Cuánto nosotros podríamos expandirnos en este momento? Pero en vez de expandirnos, están guardando. Y era porque venían los próximos 7 años. El faraón sabía, José sabía. Y efectivamente, cuando llegaron los otros 7 años, empezó el hambre de una manera radical. Y la gente no tenía qué comer. Y entonces dice que José mandó a abrir los graneros. Y se empezó a entregar grano para cada familia en Egipto. Interesante, ¿no? Esto es como empieza el capítulo, o sea, como termina, perdón, el capítulo 41. Y aquí es el inicio de un José exaltado. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Son varias cosas, pero si tal vez nosotros le hacemos algunas preguntas al texto bíblico, nos van a quedar un poco más claras. Una primera cosa que nosotros podríamos preguntar, después de que hemos visto a este José que
lo intentan matar sus propios hermanos, pero que en vez de matarlo, lo venden como esclavo. A este José que se mantiene y busca mantenerse puro delante de Dios. Él no está interesado en que los demás le digan, oh, tú eres puro. Porque de hecho nadie en Egipto lo iba a condenar por acostarse con la esposa de Potifar. Nadie. Era lo más común en ese tiempo y era lo más común en la sociedad esclavista hacer uso de los esclavos como objetos sexuales. Nadie lo iba a condenar, pero él no estaba mirando a los hombres. Él no estaba mirando las expectativas sociales, estaba mirando a Dios. Y con los ojos puestos en Dios, él resistió y le fue mal por obedecer a Dios. Entonces nosotros vemos esto y decimos, ¿será que Dios solamente quiere amasarnos? Así ponernos, ¿saben? Con el uslero. Y nos va trabajando y nos da vuelta y nos pega para un lado y nos pega para el otro. Y otra vez nos pasa el uslero encima. ¿Será que es solo eso lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? ¿Dios solamente se propone humillarnos? Y la verdad es que bíblicamente no. No es solo eso lo que Dios quiere hacer. Dios quiere también levantar y exaltar a los suyos. De hecho, esa es la esencia de la salvación. El pecado ha producido en nosotros un estado que se llama, con justa razón, a lo largo de 20 siglos de la historia teológica cristiana, se le llama la caída. Nosotros somos seres caídos. Y la palabra caída es muy clara. Nos dice que somos menos de lo que deberíamos ser. Dios nos creó como imagen y semejanza suya, reflejando su perfección moral y de carácter. Pero nosotros hemos caído a causa del pecado y nacemos en esta condición caída, todos y cada uno de nosotros. David lo dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, nosotros nacemos en esta condición caída. ¿Qué es lo que viene Cristo a hacer con nuestra vida? La Biblia nos dice que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, que es el varón perfecto, el hombre, la humanidad perfecta, es en Cristo. Así que justamente el propósito de Dios es, en la salvación, en la redención, es volvernos a que seamos como fuimos originalmente creados. Solo que el pecado nos ha destruido, nos ha quebrado. El pecado nos tiene en una condición menos de lo que nosotros debiéramos ser. Así que hoy día no somos ni siquiera seres humanos propiamente en toda su plenitud, digamos. Somos ciertamente la imagen y semejanza de Dios y seguimos siéndolo. Pero una imagen y semejanza afectada, manchada, como un espejo roto, manchado y opaco. Eso es lo que hoy día somos. Y Dios quiere restaurarnos mediante la redención que Él efectuó en Jesucristo y mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros podemos preguntar, ¿será que Dios solamente quiere humillarnos? Y déjame decirte en esta hora que no, no es así. No hay cruz sin gloria. Y yo sé que en muchos sentidos, en varios sentidos y aspectos, cada uno de ustedes que está aquí hoy día, cada uno de nosotros que estamos aquí hoy día, hemos estado viviendo y hemos estado percibiendo cómo Dios va trabajando nuestro carácter a través de la humillación y a través de situaciones complejas y difíciles. Pero hemos también aprendido a ver la vida de una manera que no la veríamos si no hubiera sido por el sufrimiento. Alguien me comentaba hace un tiempo atrás, ¿qué le digo a mi niño, a mi hijo? Porque él me preguntó siendo un niño, que por qué Dios permite que yo me enferme. ¿Por qué Dios quiere que yo me enferme? Dios podría hacer que yo no esté enfermo, le dijo el niño. Entonces, la mamá me preguntó qué es lo que podía responder frente a eso. Yo creo que hay muchas respuestas, no hay una, esto no es una cosa de recetas. Pero una de las cosas que yo le sugerí que le dijera es lo siguiente. ¿Has visto a niños que son insensibles con los demás y que son malos con los otros? Entonces el niño, lo suficientemente grande para entender esta situación, dice, sí, yo lo he visto. Bueno, Dios no quiere que tú seas como ellos. Cuando nosotros sufrimos, eso nos ayuda a entender al que sufre también. Muchos de los que nunca sufren
nunca llegan a entender el sufrimiento de los demás tampoco, ni llegan a entender cómo los otros sufren. No es la respuesta, no piensen que esto es una receta. Hay muchas otras cosas que uno puede responderle. Pero esto es uno de los propósitos con los cuales, sin duda alguna, Dios nos permite el sufrimiento. Sin embargo, Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Dios quiere trabajarnos. Y Dios nos pone en la rueda del alfarero. ¿Han visto la rueda del alfarero? Eso fue un efecto. La rueda, ¡pa! Porque él pone así fuerte. ¿Ah? La rueda del alfarero, ¿han visto? ¿Sí? ¿No? Vayan a Pomaire, bonito, es cerca. ¿Sí? Y ahí entonces uno ve a los alfareros trabajando con la greda. ¿Sí? A veces. Ahora como aquí uno los ve que los venden, ¿no? Uno los ve mucho trabajando en la greda. Pero cuando era chico todavía se veía. Y ahí entonces trabajando, moviendo la rueda. ¿Cierto? Oh, my love. Ya cáchalo. Ustedes son muy chicos para haber visto eso. Entonces, ahí trabajando, Dios no siempre nos tiene en la rueda. Dios nos toma y nos da un uso. Dios nos trabaja sobre la rueda del alfarero para poder sacarnos también de allí y usarnos con un propósito. Y es lo que justamente Dios va a hacer contigo. Y empieza a hacer contigo en el momento que te empieza a levantar y a exaltar. Así que la palabra que Dios nos dice hoy día es una palabra de esperanza. ¿Estás viviendo tiempos de cruz? Recuerda esto, no hay cruz sin gloria. Pero esa gloria no va a llegar mientras tú no aprendas lo que tienes que aprender mediante la cruz. A algunos les toma 13 años en Egipto. Y no se entiende en Egipto como estar perdido en el mundo. Se usa así la frase en el medio evangélico, ¿no? No me quiero decir eso, quiero decir 13 años de sufrimiento. ¿Sí? Porque ciertamente si tú te desvías y te pierdes y dejas de mirar a Dios, ahí ya las cosas probablemente van a tomar más tiempo todavía. Pero si nosotros vemos lo que Dios quiere hacer, vamos a entender que Dios quiere exaltarnos. Y se han fijado que nosotros muchas veces decimos esto, que el sufrimiento viene a nosotros con un propósito. ¿Se han fijado? Nosotros decimos así, no te preguntes tanto el por qué a mí, o el por qué estoy sufriendo, o el por qué me está pasando esto. ¿Han escuchado ese consejo? No te preguntes tanto el por qué, sino pregúntate el para qué. ¿Han escuchado ese consejo? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Qué propósito Dios tiene? ¿Qué es lo que Él quiere? Te digo algo, eso es verdad. Pero no solamente acerca del sufrimiento, también es verdad acerca de la exaltación. Y yo creo que fallamos más en preguntarnos eso en el momento de la exaltación. Me está yendo bien. Dios me está poniendo en una posición donde pocos llegan. Dios está haciendo con mi vida cosas que yo percibo maravillosas y hermosas, no solo a los ojos míos, sino a los ojos de todos los demás. Y yo no solamente tengo que preguntarme el por qué, porque la razón de ese por qué, la respuesta al por qué es su gracia. Cualquier respuesta que huya de esto está mala. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios me prospera? ¿Por qué Dios me tira para arriba? ¿Por qué Dios me exalta? Por su gracia. Esa es la primera y más absoluta respuesta de todas. Cualquier otra respuesta está dentro de este marco. Pero también tienes que preguntarte el para qué Dios me está exaltando. ¿Para qué Dios me está conduciendo hacia el éxito, hacia el reconocimiento? ¿Para qué Dios me está conduciendo hacia el llegar a ciertas posiciones donde no muchos llegan, tal vez pocos llegan? ¿Para qué? Y si nosotros vemos aquí a José, termina diciendo el capítulo 41 que todo el mundo acudía a José para poder ser librados de su hambre. Nos dice al final del 41, el versículo 57. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Así que cuando yo miro el ejemplo de José,
Yo veo no solamente el ejemplo de José, sino que veo también que Dios hace eso con su pueblo constantemente a lo largo de la historia. Hay momentos en los cuales su pueblo sufre humillación, incluso persecución, como nos contaba la Pepa al inicio del culto. Muchas veces nosotros vemos cómo el pueblo de Dios es humillado. Pero también vemos al pueblo de Dios siendo exaltado, siendo levantado y siendo colocado en posiciones donde no cualquiera es colocado. La pregunta es, ¿para qué Dios coloca a sus hijos en esas posiciones? Y la respuesta es una: para servir. Por lo tanto, si hoy tú estás viviendo y estás percibiendo que Dios te está abriendo puertas que no te había abierto antes, si tú estás percibiendo que Dios te está guiando por caminos especiales que tú nunca a lo mejor pensaste, que tal vez tú solo soñaste, al igual que José, pero eres colocado en esas posiciones, tienes que recordar que Dios te está poniendo allí para servir. En una palabra, para servir. No para autoproclamarte a ti mismo. No para que hagas seminarios diciendo lo bacán que tú eres, lo bacán que tú hiciste, todas las buenas decisiones que tomaste, imítenme a mí para que sean exitosos como yo. ¿Sí? Y yo sé que es difícil este tema porque de alguna manera estamos atacando el corazón de nuestra cultura moderna. Y debo decir, sin duda alguna, esto es una claridad, esto tiene que tenerlo muy claro, que tal vez de alguna manera nosotros en Chile estamos como en una posición medio extraña así. Porque por un lado hay como una cultura moderna de meritocracia, pero por otro lado hay una amplia cultura premoderna de no, estoy bien así como estoy y no hago ningún esfuerzo, ¿se entiende? Entonces es como escoger entre lo penca y lo malo, ¿se entiende? Y yo creo que la Biblia nos dice, ¿sabes qué? El Señor construye la casa. Por eso ponte manos a la obra, levántate temprano y constrúyela. El Señor cuida la ciudad. Por eso pongan guardias para cuidarla. La visión bíblica es la gracia de Dios, pero la gracia solo reafirma y confirma la responsabilidad humana. ¿Sí? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que prestar atención a eso. Pero si tú estás puesto en una posición especial, es para servir. Y no, el servicio no es verdadero. El servicio no es genuino. Cuando tú te muestras generoso y servicial para que te reconozcan. Yo estoy hablando de servicio real, verdadero. Donde tal vez incluso no se van a dar la vuelta para decirte gracias. ¿Sí? Pero a Jesús le pasó exactamente eso. Eran 10 los leprosos, solo uno volvió. O sea, si a Jesús de cada 10 volvía uno a agradecerle, podía esperar menos que eso, digamos, sin problema. ¿Sí? Si nadie vuelve a agradecerte, o sea que querés ser mejor que Jesús, digamos. ¿Se entiende? Así que tranquilos, digamos. O sea, eso pasa. Pero tú estás para servir, no para que te reconozcan. Entonces, hay una cosa extraña, hay una relación mundana, una relación pagana que nosotros tenemos con el éxito. Y que yo quisiera que tú puedas salir de aquí diciendo una primera cosa. Primero, el éxito no es malo en sí. El éxito, la prosperidad, así como la adversidad y los problemas, vienen de Dios. Dios los da, Dios los entrega. Pero yo quiero que tú salgas de aquí no con una visión pagana del éxito. Y lo primero que nosotros podemos tener al respecto del éxito es esta visión pagana de que el éxito es una forma en la cual Dios me empieza a compensar por todas las humillaciones que yo sufrí. Así que ahora es mi oportunidad de pisar en los que me pisaron. Ahí tú dirás, no, pastor, yo nunca haría algo como eso. Esperemos a que llegue al poder a ver si no lo harías. Primera cosa. Segunda cosa, tal vez tú no vas a estar buscando activamente destruir al otro. Pero qué sensación rica cuando le está yendo mal al otro y a ti bien. Es exactamente la misma falta de amor.
y el mismo deseo de anular al otro que siente un asesino. Es por eso que Jesús dijo que es culpable de homicidio no solamente el que le entrega un cuchillo y lo mata, es culpable de homicidio aquel que quiere anular al otro, aunque sea con sus palabras o con su odio simplemente. Y una de las formas más popularizadas de odiar, una de las formas más comunes de odiar al otro, es deseando que le vaya mal. Y es alegrándose cuando le va mal. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo sé que para muchos que están aquí, hubo momentos difíciles en su vida. Momentos en los que otros se rieron de ti. Momentos en los que otros te humillaron. Momentos en los que tú te sentiste menos. Con tu valor como persona, menos en relación a otros. Y muchas veces el tener un éxito, el tener un logro, el lograr cosas, se torna un medio para que yo pueda compensar todas esas cosas que quedaron allí en mi corazón. Dios trabajó con José 13 años para que eso no ocurriera. Estoy adelantando lo que va a ocurrir después, ¿cierto? Pero los que conocen la historia de José saben cómo es. José tiene la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos y sus hermanos no lo reconocen. Claro, han pasado 20 años y además él está con todo el atuendo de un gobernador egipcio, con esas cuestiones que les colgaban de aquí, con toda esa bola. Sus hermanos no lo reconocen. Es la oportunidad de oro. Él puede inventar cualquier motivo y mandarlo a que le corten la cabeza. Ok, no a todos, pero por lo menos a los que él fueron más crueles con él. Y José no hace eso. José los perdona. Y los perdona de verdad. Les dice, vénganse a vivir conmigo. Y les dice, no les va a faltar nada aquí. Y yo no les estoy diciendo, vénganse a vivir conmigo para yo controlar sus vidas. Sino dice, vénganse a vivir conmigo como un hermano invita a sus hermanos, con amor, y ustedes desarrollen su vida tranquilamente en los campos de Gosén. Y allá ustedes van a poder cultivar lo que cultivan, cuidar las ovejas que cuidan. José los perdona de verdad, de corazón. Ya no tiene odio, ya no tiene rencor hacia sus hermanos. Él lucha, el momento es difícil para él. Él llora y la Biblia dice que en un momento su llanto fue tan fuerte que se escuchaba hasta el otro lado del palacio. Porque él lloró a gritos cuando él se da cuenta que está frente a frente con sus hermanos. Así que José es humano. José no es un maestro budista zen. Yo los perdono. No. José lucha, como tú y yo lucharíamos. Pero en esa lucha el Espíritu Santo sale venciendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que estamos para servir. Si el Señor nos levanta es para servir al otro. Si el Señor nos levanta es para que nosotros extendamos la mano para que otros también puedan salir de donde estén. Y en cualquier aspecto estoy diciendo, no solamente estoy hablando del aspecto económico, que es como al tiro nosotros tendemos a pensar, si el éxito es más que lo económico. El éxito también tiene que ver con cuando tú te pones una meta, un sueño. A lo mejor no prosperas mucho económicamente, pero logras algo. ¿De qué manera ese algo que tú estás logrando está puesto para servir a los demás? Si hay algo que me entristece profundamente es ver la abundante y sobreabundante cantidad de cristianos o gente que se dice cristiana que quiere tener éxito solo para humillar a los demás. Solo para compensar porque durante mucho tiempo fueron despreciados. E incluso ese discurso está presente en las instituciones evangélicas como tal. De repente uno escucha a uno u otro pastor, obispo por ahí diciendo que en realidad la sociedad chilena tiene una deuda con el mundo evangélico y que ellos deberían entonces reconocer. Honestamente yo no estoy ni ahí con eso y creo que no tenemos por qué estarlo. Si nosotros estamos aquí en esto para que el Señor sea glorificado. Y si el Señor nos pone en una posición especial, no es para acaparar la atención hacia nosotros. Hay gente tan desesperada por acaparar la atención hacia ellos mismos. Hay gente cuyo estado de corazón es tan triste, tan miserable, tan vacío, que se paran frente a la moneda con una pistola de fogueo diciendo que se van a matar. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que está pasando en ese corazón? Yo solo tengo una explicación. Ese corazón le falta a Cristo.
A mí me importa un comino que sea pastor y el título que tenga. A ese corazón le falta Cristo. ¿Qué otro motivo tendría alguien para llamar la atención de manera tan estúpida como esa? Entonces nosotros tenemos que prestar atención a cómo nosotros vemos nuestro éxito. Porque el día de mañana nosotros podemos tener éxito en muchos sentidos. Y el Señor nos va a poner en esas posiciones. ¿Pero para qué? Para servir a los demás. Para servir a los demás. ¿A ti te humillaron y no te ayudaron? Cuando tú llegues al poder vas a ser distinto, ¿cierto? Eso es ser cristiano. Justamente porque fueron así conmigo, yo no lo seré con otros. Eso es lo que un cristiano hace. Entonces ten mucho ojo, mucho cuidado. Muchos de nosotros estamos remordiéndonos constantemente, rumiando las humillaciones que pasamos. Eso solo es la demostración de que aún no las hemos sanado. Y mientras no las sanemos, nos van a hacer 13, van a ser 15, 20, 25 años en la cárcel. Hasta aprenderlo. Para que entonces, cuando sea el momento propicio, el Señor nos ponga donde tiene que ponernos. De hecho, ora al Señor para que así sea. Los invito a orar así. Señor, no me des prosperidad, no me des éxito. Señor, no me exaltes hasta que esté listo para eso. Hasta que mi carácter verdaderamente esté listo para bendecir a otros, para sanar, para servir. Y no para vengarme ni humillarme, ni humillar a los demás. Ese es un poco el sentido que nosotros aprendemos aquí. Pero también vemos nosotros que como alguien mucho mejor que José, que es Jesucristo, hace exactamente eso. José llega al poder en Egipto para salvar del hambre a muchas personas. Jesús es humillado hasta lo sumo. Aprendimos nosotros la semana pasada que José, aún en el peor sufrimiento, tuvo privilegios que Jesús no tuvo. Jesús, estando en el sufrimiento, vivió el abandono de la comunión con el Padre. Pero así como la humillación de Jesucristo fue única, así también la exaltación de Cristo es única. Y Jesucristo no llega a estar a la mano derecha de Faraón. Jesucristo es exaltado después de su resurrección para sentarse a la derecha de Dios Padre. Y allí, estando a la derecha de Dios Padre, desde allí, Él lleva adelante un maravilloso plan de salvación, de redención del mundo. Él no solamente viene para sanarnos y quitarnos el hambre, sino que Él viene para efectivamente darnos salvación eterna. Y en este sentido, José nos recuerda inevitablemente a Jesús, solo que como un espejo oscuro, porque Jesús es muchísimo mejor. Jesús es exaltado hasta lo sumo, y todos los que acuden a Él, todos los que vienen a mí, dice Jesús, yo no los echo fuera. Y todo el que a mí viene, no viene porque Él quiere venir, sino porque el Padre pone en su corazón para que venga a mí. Y una vez que vienen a mí, yo entonces los alivio de su carga. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. Esa es la promesa y el llamado de Jesús. Y sentado a la diestra de Dios Padre, Él está llevando a cabo un plan maravilloso de gobernar de manera absoluta todo el mundo completo. Él tiene el poder para hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero Él tiene paciencia de aquellos que Él quiere que se salven. Él tiene paciencia para que aquellos que tienen que llegar al arrepentimiento lleguen al arrepentimiento. Y en esa paciencia Él espera hasta el momento propicio, cuando Él va a volver y va a instaurar, va a consumar una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces nosotros tenemos que ver el hecho de que Jesús
es exaltado y Él nos muestra eso con su ejemplo perfecto. Él fue exaltado para servir. Y esa es la lógica de Dios. ¿No les parece hermoso eso? Ustedes se han fijado que el tipo más bacán, la persona más extraordinaria que existe, la persona que tiene todas las capacidades, todo el poder, que es Dios, es el que más nos sirve. ¿Te has fijado en eso, no? ¿O de dónde crees tú que sale el aire que respiráis? ¿Crees que te lo da quién? ¿Y tú crees que Él tiene necesidad de dártelo? ¿De dónde crees tú que sale el sol? ¿Quién hace que salga? ¿Por qué crees tú que Él te da el calor del sol? A ti y a todos los demás. ¿Y te has puesto a pensar en cómo Él da el calor del sol, cómo Él da el aire, cómo Él da su bendición? Incluso a gente que insiste en negarlo. Es difícil conocer a alguien con una actitud de siervo más tremenda que Dios. Y es el tipo más poderoso. Y nos preguntamos, si todos los poderosos fueran así, el mundo sería otro. Él usa todo su poder para servirnos. Y yo tengo un poquito de poder y lo uso para humillar al otro. ¿Qué nos pasa, compadre? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué realidad estamos viviendo? Estamos tratando de vivir. En el mundo real, el más poderoso de todos es el que más nos sirve. Y lo hace sin necesidad. Lo hace no movido por la necesidad, sino solo por el amor. Que el Señor nos ayude para que si nosotros llegamos a cualquier tipo de posición de poder o de exaltación, esto sea solo para servir a los demás, para que otros sean bendecidos. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no dio migajas, Jesucristo no dio limosna, Jesucristo no dio excedentes, Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos. Y ahí quedamos todos pagando. Eso es inigualable. Eso yo nunca lo he visto. Nunca. Solo en Cristo. Y cuando veo eso que Cristo hizo y me doy cuenta el por qué lo hizo, no puedo sino humillarme delante de Él. Y la invitación que yo te hago hoy es que tú también te humilles delante de Cristo. Porque tú sabes por qué Él lo hizo. Para salvarte de la condenación y la muerte eterna. Una condenación, una muerte eterna que tú mereces, porque has pecado. Y todo aquel que ha pecado merece la muerte y la condenación. Siendo Dios justo, vino a tomar nuestro lugar, se hizo hombre para poder morir, porque la paga del pecado es muerte, la deuda que se paga por el pecado es la muerte. Así que Jesucristo vino a morir. Dios se hizo hombre para morir. Nuestro pecado fue colocado sobre Él en la cruz, para que así el pecado tuyo y mío sufriera el castigo y nosotros pudiéramos tener salvación y perdón. Ese es el grado de humillación al cual voluntariamente Cristo se sometió. Así que recuerda esto. Tu pecado, mi pecado son tan graves que no servía la muerte de cualquier persona. El Hijo de Dios tuvo que morir. Fue el único precio, la única forma de pagar la sangre del Hijo de Dios. Así de pecador eres, así de pecador yo soy. Pero así de amados somos, porque el Hijo de Dios se entregó voluntariamente. Él lo hizo porque quiso. Nadie le quitó. Él entregó su vida porque quiso, por amor. Así que podemos concluir con justa razón que somos más pecadores de lo que nosotros creemos. Pero somos más amados de lo que podemos llegar a soñar. Quiera Dios de que en esta oportunidad tú recuerdes a Cristo y veas a José como importante solo porque a través de él podemos mirar un poco más claramente lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la importancia de José. Es que él refleja a Jesucristo, que es el perfecto que se humilló
hasta lo sumo, para ser exaltado hasta lo sumo, y a la diestra de Dios Padre llama a todos para que los que vengan a Él reciban salvación. Gratuitamente, solo por gracia. Un regalo que Él nos entrega a cada uno de nosotros. Los invito a orar.